Buen día, muchas bendiciones para todos. El día de hoy vamos a iniciar con un nuevo libro, con el libro de Zacarías. Estamos a 2 libros de concluir el Antiguo Testamento para iniciar con el Nuevo Testamento. En esta ocasión nos corresponde estudiar el libro de Zacarías. Zacarías, el Señor recuerda. El libro de Zacarías contiene 14 capítulos, 211 versículos y 6.444 palabras. ¿Quién escribió el libro? El profeta Zacarías. ¿Cuándo fue escrito? En el 520 al 580 a.C. ¿A dónde fue escrito? A los cautivos judíos que regresaban. ¿De dónde fue escrito? De Jerusalén. ¿Cuál es el trasfondo histórico del libro? Fue contemporáneo de Ageo y su ministerio se desarrolla desde el año 520 a.C. El libro tiene una fuerte connotación mesiánica y por eso se lo considera apocalíptico y escatológico. El mensaje de Zacarías se divide en 2 partes. La primera, los capítulos del 1 al 8, que anuncia la restauración del templo, y la última parte, capítulos del 1 al 14, anuncia el futuro de las naciones y de Israel, el advenimiento del Mesías y el reino de Cristo. ¿Qué género de literatura este libro? Es apocalíptica. ¿Cuál es la idea principal del libro? Este libro es lo más apocalíptico y mesiánico de todos los profetas menores. ¿Cuál fue la razón principal por la cual se escribió este libro? Para dar esperanza al pueblo de Dios al revelar la divina liberación futura a través del Mesías. ¿Cuáles son las palabras claves en el libro según la Biblia Reina Valera 1960? Los capítulos del 1 al 8. Vino palabra de Jehová. Vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos. Escuchar, tapar sus oídos para no oír. Volver, aún, todavía, de nuevo. Al contrario, templo, casa de Jehová. Naciones, Judá, Jerusalén, moraré en medio de ti. Para gloria estaré en medio de ella. Toda referencia a la casa del Señor. 70 años. Énfasis. Dios está con la comunidad remanente del pueblo que ha regresado del exilio. Dios prosperará a sus líderes. El futuro de Jerusalén y de Judá es brillante, lleno de paz y gloria. El rey de Israel regresará a Jerusalén en triunfo. Sin embargo, será asesinado por los pecados del pueblo. Dios castigará a los enemigos de su pueblo, pero muchas de las naciones llegarán a conocer al Señor. En una de esas estamos nosotros. Ya habíamos comentado que este libro es el más apocalíptico y mesiánico de todos los profetas menores. ¿Cómo leer Zacarías? El contexto hace la diferencia. Lee este libro en conjunto con Esdras y Ageo, quienes fueron contemporáneos de Zacarías y sus colegas. Ellos fueron testigos de la reconstrucción del templo de Jerusalén después del largo exilio en Babilonia. Los líderes y el pueblo estaban desanimados. Regresar a casa no era tan maravilloso como se lo habían imaginado. Había mucho trabajo y gran oposición. ¿Valía la pena tanto esfuerzo? Zacarías respondió sin reservas. Sí. Sus profecías estaban cargadas de palabras de ánimo. Sean fuertes y terminen la tarea. Zacarías 8:9. El libro comienza con un llamado al arrepentimiento hechos por Zacarías en noviembre del año 520 a.C. Después, entre el 15 de febrero del año 519 a.C., Zacarías 1:7, y el 7 de diciembre del año 518 a.C., Zacarías 7:1, Zacarías tuvo 9 increíbles visiones. Zacarías 1:8 al 6, 1:8 y 6:15, que describen el reinado poderoso de Dios y sus hechos vivificantes y redentores. Si entender estas visiones te presenta un desafío, no te preocupes. Después de ellas continúan una serie de mensajes en los cuales la visión de Dios para Jerusalén y su pueblo redimido es sumamente clara.
Él dice: mi amor por el monte de Sión es intenso y ferviente. Me consume la pasión por Jerusalén. Zacarías 8:2. Regresaré al monte Sión y viviré en Jerusalén. Zacarías 8:3. Nuevamente los ancianos y las ancianas caminarán por las calles de Jerusalén apoyados en sus bastones. Zacarías 8:4. Las calles de la ciudad se llenarán de niños y niñas que juegan. Zacarías 8:5. Yo los haré regresar a casa para que vivan seguros en Jerusalén. Zacarías 8:8. Estoy decidido a bendecir a Jerusalén y al pueblo de Judá. Zacarías 8:15. Con esto en mente, Dios recuerda a los oyentes de Zacarías que entre las demás naciones, Judá e Israel se convirtieron en símbolo de una nación maldita. Pues ya no lo serán más. Ahora los rescataré y los haré símbolo y fuente de bendición. Así que no tengan miedo, sean fuertes y sigan con la reconstrucción del templo. Zacarías 8:13. Escondido en medio de estos mensajes finales se encuentran increíbles joyas proféticas que contienen detalles precisos acerca del futuro Mesías, que sería el restaurador final del templo de Dios. Recuerden que el Mesías es nuestro Señor Jesucristo. Zacarías 9:9. Alégrate, oh pueblo de Sión. Grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso, pero es humilde, montado en un burro, montado en la cría de una burra. Lee Mateo 21 del 1 al 10, Marcos 11, 1 al 11, Lucas 19, 28 al 40 y Juan 12 de 12 al 16. Zacarías 11 de 12 al 13. Así que les dije: si les parece bien, páguenme lo que consideren que merezco, pero solo si quieren. Entonces ellos valuaron mi pago en 30 piezas de plata. Luego el Señor me dijo: arrójalas al alfarero. Esta magnífica cantidad con que me evaluaron. Así que tomé las 30 monedas y las lancé al alfarero en el templo del Señor. Lee Mateo 26, 14 al 16 y 27 del 3 al 10. Zacarías 12, 10. Me mirarán a mí, a quien atravesaron, y harán duelo por él como un hijo único. Se lamentarán amargamente como quien llora la muerte de un primer hijo varón. Lee Juan 19, 33 al 37. Zacarías 13:7. Despierta, oh espada, contra mi pastor, el hombre quien es mi compañero. Dice el Señor de los ejércitos celestiales: mata al pastor, y las ovejas se dispersarán, y me volveré contra los corderos. Lee Mateo 26, 31 y Marcos 14, 27. Aquí vemos las profecías del profeta Zacarías sobre lo que nuestro Señor pasó cuando fue crucificado. El título. La tradición universal, tanto de judíos como de cristianos, apoya al profeta Zacarías como autor. Su nombre, común en más de 29 hombres del Antiguo Testamento, quiere decir Jehová recuerda. Este libro es el segundo únicamente después de Isaías en la amplitud de los escritos proféticos acerca del Mesías, de nuestro Señor. Los temas. El futuro cercano de Israel. Los primeros 8 capítulos de Zacarías encajan con su escenario histórico y se enfocan en el futuro cercano de la comunidad judía restaurada. Zacarías motivó a los exiliados que habían regresado mientras luchaban para construir el templo, y al mismo tiempo los llamó a arrepentirse de sus pecados, capítulo 1, versículos del 2 al 6, y los exhortó a exhibir compasión y misericordia hacia los vulnerables, capítulo 7, versículos 4 al 14. Las visiones nocturnas de Zacarías expresan la preocupación continua de Dios por la protección y la restauración de su pueblo, capítulo 1, versículos 16 al 17, versículo 20 también, y capítulo 2, del 11 al 12, capítulo 8, versículos 13 al 23, así como la importancia de Zorobabel y Josué en el plan de Dios, capítulo 3, del 1 al 14, capítulo 5, del 9 al 15. Recuerden que estos, a Zorobabel y Josué, lo hemos estudiado en el libro de Ageo. 2. El futuro lejano de Israel.
Los últimos 6 capítulos de Zacarías se enfocan en el futuro lejano de la comunidad judía restaurada. Estas profecías revelan el plan de Dios para traer más bendición a Jerusalén. Dios vengaría a su pueblo destruyendo a sus enemigos. Capítulo 9, versículo del 1 al 8. El último rey de Jerusalén llegaría a Jerusalén, abriendo una época de paz. Capítulo 9, del 9 al 17. Y Dios reuniría a su pueblo disperso. Capítulo 10, versículos del 1 al 11. 10, versículo 1 y capítulo 11, versículo 3. Los capítulos finales culminan en una visión de la victoria final de Dios sobre aquellos que continúan oponiéndose a su voluntad. Capítulo 12, versículos del 1 al 9. Y de su limpiamiento de la tierra y las personas. Capítulo 13, versículos del 1 al 9. El guerrero divino regresará y todos los seres humanos se someterán a su gobierno. Capítulo 14, del 1 al 21. La visión de Zacarías de un rey que vendría de la victoria final de Dios sobre el mal apunta no solamente al ministerio terrenal de Cristo en la tierra, sino también a su última venida, tal como lo describe el libro de Apocalipsis. Estructura de Zacarías: anunciando el reinado justo de Jesús. Versículo clave, capítulo 6, 12 y 13. Versículos 12 y 13. Y le hablarás diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: he aquí, el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces, y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria, y se sentará y dormirá en su trono, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. Amén. La estructura del libro de Zacarías. El capítulo 1, versículo 1 al capítulo 6, versículo 1 es el llamado al arrepentimiento. Capítulo 7, versículo 1 al capítulo 8, versículo 1 es la obediencia para la restauración. Esas son las visiones para el mensaje. Capítulo 9, versículo 1 al capítulo 11, versículo 4 es el futuro rey y la justicia. Capítulo 12, versículo 1 y capítulo 14, versículo 1, Jerusalén restaurada. Ese es el mensaje a Jerusalén. Amén. Aquí vemos la visión de las profecías acerca de nuestro Señor. Ahora, en la época de Zacarías, de los años 650 al 470, recuerden que antes de Cristo venían los años de mayor a menor. Entonces, aquí vemos la época del profeta Zacarías, entre los años 640 al 620, estaban los reyes de Medo-Persas, y la profecía fue en el reinado del sur, del profeta Zacarías. Aquí vemos ya para el año 590, dando el 600 al 540, es Daniel el cautiverio judío de 70 años. 3 etapas de cautiverio, 605 al 536. Aquí vemos del 530 a 470 el imperio medo-persa. Ciro en el 539, Darío 521 al 486 y Asuero 486. El Darío de Media 539 al 525, y en el 483 es cuando Basti fue destituida. Zacarías del 520 al 489. Ageo, recuerden que estaba en la misma época de Ageo, el profeta Zacarías, es del 520 al 505, son contemporáneos. Zorobabel en el 536 al 470. En el 538 fue el decreto de Ciro de que los israelitas regresarían
En el 516 el templo es terminado. En el 520 se reanuda la edificación. El autor y la fecha. Al igual que Jeremías y Ezequiel, Zacarías era también un sacerdote. Leas Nehemías 12, del 12 al 16. De acuerdo con la tradición, él era un miembro de la Gran Sinagoga, un concilio de 120 originado por Nehemías y presidido por Esdras. Este concilio más tarde se desarrolló en los ancianos gobernantes de la nación, llamado el Sanedrín. Él nació en Babilonia y se unió a su abuelo, Ido, en el grupo de exiliados que regresaron por primera vez a Jerusalén bajo el liderazgo de Zorobabel y Josué el sumo sacerdote. Nehemías 12:4. Debido a que ocasionalmente es mencionado como el hijo de su abuelo, Esdras 5:1, 6:14 y Nehemías 12:16, se piensa que su padre Berequías murió a una edad temprana antes que pudiera suceder a su padre en el sacerdocio. Las palabras de apertura de Zacarías son fechadas desde el 520 a.C. al segundo año de Darío. El emperador persa Ciro había muerto y fue sucedida por Cambises. En el 530 al 521 a.C., quien conquistó Egipto. Él no tenía hijo, se suicidó y Darío emergió al trono al subyugar una revolución. Era un contemporáneo de Ageo y comenzó a profetizar 2 meses después de él. Es llamado un joven en el 2:4, sugiriendo que Zacarías era más joven que Ageo. El tiempo que duró su ministerio es incierto. La última profecía, fechada en el 7:1, vino aproximadamente 2 años después de la primera, haciéndolas idénticas en tiempo que la profecía de Ageo. Generalmente se piensa que los capítulos del 9 al 14 vinieron de un periodo que se llevó a cabo más tarde en su ministerio. Diferencias en estilo y referencia a Grecia indican una fecha del 480 al 470 a.C., después de Darío, en el 521 al 486 a.C. y durante el reinado de Jerjes, en el 486 al 464 a.C., el rey que hizo de Esther reina de Persia. De acuerdo a Mateo 23:35, él fue asesinado entre el templo y el altar, un destino semejante a un Zacarías que vino antes, segunda de Crónicas 24:20 al 21, quien había sido apedreado hasta la muerte. Por eso vimos por allá a 2 Zacarías en la estructura del libro. Contexto histórico de Zacarías. El contexto histórico de Zacarías es el mismo de su contemporáneo Ageo. En el 538 a.C., Ciro el persa liberó a los cautivos de Israel para restablecer su tierra. Esdras capítulo 1 del 1 al 4. Alrededor de 50.000 regresaron de Babilonia. Si recuerdan que ellos se fueron llevados cautivos por los babilonios y en esta fecha ellos regresaron para la fecha de Zacarías y Ageo. Ellos inmediatamente comenzaron a reedificar el templo. Esdras 3 del 1 al 4. 3:1 y capítulo 4 versículo 5. Pero la oposición de vecinos, seguida por indiferencia desde dentro, hizo que la obra fuera abandonada. Esdras 4:24. 16 años más tarde, en Esdras 5, 1 y 2, y Zacarías y Ageo fueron comisionados por el Señor para motivar al pueblo a reconstruir el templo. Como resultado, el templo fue terminado 4 años más tarde, en el 516 a.C. Esdras 6:15. Recuerden que en el libro de Ageo vimos cómo el Señor los exhortó porque ellos edificaban sus casas muy bonitas, pero el templo lo tenían abandonado. Entonces, el profeta Ageo fue comisionado junto con el profeta Zacarías a motivar al pueblo a terminar la construcción del templo. Ahora, ¿cuáles son los temas históricos y teológicos? Zacarías unió a Ageo para despertar al pueblo de su indiferencia, retándolos a volver a comenzar la construcción del templo. El propósito primordial de Ageo fue reconstruir el templo. Su predicación tiene un tono de reprensión por la indiferencia del pueblo, el pecado y la falta de confianza en Dios.
Él fue usado para comenzar el avivamiento, mientras que Zacarías fue usado para que lo mantuvieran fuerte con un énfasis más positivo, llamando al pueblo al arrepentimiento y reafirmándole bendiciones futuras. Zacarías buscó alentar al pueblo a edificar el templo a la luz de la promesa de que algún día el Mesías vendría a habitarlo. El pueblo no solo estaba edificando para el presente, sino con la esperanza futura del Mesías en mente. Él alentó al pueblo, aún oprimidos por potencias gentiles, con la realidad de que el Señor recuerda sus promesas de pacto con ellos y que Él los restauraría y los bendeciría. De esta manera, el nombre del libro, el cual quiere decir Jehová recuerda, contiene en ciernes el tema de la profecía. Este Apocalipsis del Antiguo Testamento, como se le llama con frecuencia, se relaciona tanto a la audiencia inmediata de Zacarías como también al futuro. Esto emana en la estructura de la profecía misma, debido a que en cada una de las tres secciones principales, el profeta comienza históricamente y después avanza al tiempo del segundo advenimiento, cuando el Mesías regresa a su templo para establecer su reino terrenal. El profeta les recordó al pueblo que el Mesías tiene un compromiso, tanto a corto como a largo plazo, con su pueblo. De esta manera, las palabras del profeta eran buenas palabras, palabras consoladoras, tanto para los exiliados del día de Zacarías, como también para el remanente del pueblo escogido de Dios en ese día futuro. Este libro es el más mesiánico, apocalíptico y escatológico del Antiguo Testamento. Primordialmente es una profecía de Jesucristo, enfocándose en su gloria venidera como un medio para consolar a Israel, mientras que el libro está lleno de visiones, profecías, señales, visitantes celestiales y la voz de Dios. También es práctico, lidiando con asuntos tales como el arrepentimiento, cuidado divino, salvación y vida santa. La profecía estaba pronta a estar en silencio por más de 400 años hasta Juan el Bautista. Entonces Dios usó a Zacarías para traer un brote rico y abundante de promesas para el futuro, para sustentar al remanente fiel a través de esos años de silencio. Vemos que hubo un periodo de años de silencio de 400 años desde la última profecía hasta cuando llegó Juan el Bautista. Y entonces todas estas promesas mantuvieron firme al pueblo. Referencias proféticas. Las profecías acerca de Jesucristo y la era mesiánica abundan en Zacarías. Desde la promesa de que el Mesías vendría y habitaría entre nosotros, hasta el simbolismo del renuevo y la piedra, a la promesa de su segunda venida, donde aquellos que lo traspasaron lo mirarán y llorarán. Cristo es el tema del libro de Zacarías. Jesús es el Salvador de Israel, una fuente cuya sangre cubre los pecados de todos los que vengan a Él para salvación. Y así te hace la invitación a ti que vengas a Él para que puedas ser salvo. El carácter de Dios en Zacarías. Vemos que Dios es bueno. Capítulo 9, versículo 17. Cristo en Zacarías. En el libro de Zacarías hay muchos pasajes que profetizan al Mesías venidero. A Cristo nos muestra como mi siervo el renuevo. Capítulo 3, versículo 8. En su trono y habrá sacerdotes. Capítulo 6, versículo 13. Diciendo aquel a quien traspasaron. Capítulo 12, versículo 10. Zacarías presenta con precisión a Cristo como humilde y triunfante a la vez. Cristo es el Rey que da salvación, pero que viene humilde y cabalgando sobre un asno. Capítulo 9, versículo 9. Vamos a iniciar el libro de Zacarías, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla.
Esdras 7:10. Para cumplir la ley de Jehová, que es la aplicación, y para enseñar su interpretación en Israel, sus estatutos y decretos. Vemos 3 cosas. Preparar el corazón para inquirir, para cumplir la ley de Jehová y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esdras 7:10. Así que vamos a iniciar con este libro profético acerca del Mesías y vamos a alentarnos también, así como se alentó en estos momentos al pueblo de Israel, vamos también a alentarnos nosotros y vamos a ver que la invitación está para todo aquel que quiera venir a Cristo y tener perdón de sus pecados para obtener la salvación de su alma. ¿Sí? Así que les invito, vamos a empezar el estudio de este libro y les deseo a todos que tengan un lindo día. Que el Señor les bendiga. Amén.